Alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Dios, por darnos la oportunidad, la vida, de poder estar nuevamente dispuestos para abrir su palabra, estudiarla y compartirla, ¿sí? Pero antes de abrir la palabra del Señor, vamos a pedir la bendición de nuestro Padre Celestial. Maravilloso Padre y amado Señor Jesucristo, alabado y glorificado sean por siempre. En esta hora nos presentamos delante de ti para abrir tu palabra, para estudiarla, porque queremos aprender cada día más de ti, para prepararnos, para que tú nos prepares, para que podamos un día estar contigo en el reino de los cielos y vivir contigo por la eternidad. Te pedimos nos des una mente abierta, una mente dispuesta a recibir tu palabra, a aceptarla con gozo y alegría y a ponerla en práctica diariamente. Pues te lo pedimos todo esto, Padre, en el nombre y por los méritos de nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Bien, en esta hora vamos a estudiar la palabra del Señor. Y el título lo he titulado Nosotros somos la sal de la tierra, ¿sí? Nosotros somos la luz. El pueblo adventista del séptimo día ha sido levantado. El Señor lo ha levantado para este último tiempo, para dar la luz suficiente al mundo para preparar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria y majestad. Pero a causa de que el pueblo que Él ha levantado se está alejando totalmente de los principios divinos, entonces por eso es que no se puede dar, por eso es que no estamos dando esa luz que el Señor nos ha presentado. Y vamos a estudiar la palabra del Señor, pero vamos a disponer nuestra mente con gozo y alegría para poder escucharla y que el Señor nos pueda dar la sabiduría para entenderla y para poder vivir conforme a ella. En el libro de Mateo capítulo 5 versículo 8 nos dice la palabra del Señor: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados o dichosos los de limpio corazón, porque solo ellos verán a Dios. Entonces, para poder nosotros estar un día, ir con nuestro Señor al reino de los cielos, debemos de estar viviendo ¿qué? Un corazón limpio, un corazón sincero, ¿sí? En obediencia a todos los hermosos principios de la palabra del Señor, ¿sí? Primero, reconocer que tenemos un Dios todopoderoso, que es nuestro Padre Celestial, y que el Padre Celestial tiene un Hijo, que es Cristo, o el Verbo que se hizo carne, ¿sí? Y que la adoración solamente ha de ser dirigida a ellos dos, al Padre y al Hijo, ¿sí? Entonces, el Señor nos pide es una obediencia y luego de reconocer que tenemos un Dios todopoderoso y que tenemos un Salvador que es su amado Hijo, entonces nosotros debemos de ¿qué? De obedecerle a todo lo que Él nos ha establecido a través de su palabra, ¿sí? En el versículo 13 dice: vosotros sois la sal de la tierra. ¿Quiénes? Ese pueblo que Dios ha levantado para que dé la luz suficiente para preparar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, es el que debe estar ¿qué? En esa posición, ¿sí? Nosotros somos la sal de la tierra, pero ¿cuándo qué? Pero cuando la sal está en buen estado, ¿sí? Porque sigue diciendo la palabra del Señor: pero si la sal se desvaneciere, mire lo que dice: ¿con qué será salada? ¿Sí? O sea, la sal que el Señor está hablando
que en su palabra, en el primer párrafo, dice es que nosotros somos la sal de la tierra, pero en ese estado que bueno, ¿sí? Porque si la sal está descompuesta, no sirve para nada. Y entonces, ¿será para qué? Mire lo que sigue diciendo. No sirve más para nada. Eso es lo que está sucediendo hoy con el pueblo, lamentablemente. De corazón lo digo, lamentablemente, porque el pueblo adventista del séptimo día es el pueblo que el Señor ha levantado para este último tiempo, para dar esa luz, para salar al mundo con esa sal sin descomposición, ¿sí? Esa sal buena para preparar el camino de la segunda venida de nuestro Señor y Salvador. Pero a causa de que ese pueblo se está apartando tanto de los principios de Dios, por eso es que el mundo no ha obtenido todavía el llevar el evangelio. ¿Sí? Entonces dice que sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Entonces, si nosotros no vivimos conforme a lo que el Señor nos ha establecido, vamos a ser hollados, o sea, vamos a ser muertos, y entonces otros, el Señor va a levantar entonces a otros para que den ese sonido de la trompeta certero, ¿sí? Para que den ese sonido con poder. Sencillamente para nosotros poder dar ese sonido certero para que el mundo, la humanidad entera despierte, ¿sí? Despierte, debemos principalmente como adventistas del séptimo día estar viviendo una vida en santidad. ¿De qué nos sirve decir yo soy adventista del séptimo día, pero voy a la iglesia, solamente llego a la iglesia a las 11 de la mañana? 1 hora del culto divino y después de mediodía no regreso más a la iglesia. ¿De qué me sirve? ¿Será que estamos guardando el sábado correctamente como el Señor lo ha establecido? Dentro de la iglesia llegan los hermanos con el teléfono prendido, les empiezan a enviar mensajes y ellos dentro de la iglesia empiezan a revisar el WhatsApp, empiezan a contestar el teléfono y todo esto, mis apreciados. Y eso no se debe hacer. Para eso el Señor nos dio 7 días en la semana. 6 días para trabajar, para hacer toda obra, toda labor con nuestro prójimo. Todo lo que tengamos que hacer, hagámoslo en 6 días que el Señor nos ha dado. Pero el sábado es para alabar al Señor a través de la alabanza, a través de la oración y a través del estudio de su palabra. El sábado, todo el día, debemos de estar reunidos en la iglesia adorando a nuestro Creador. ¿De qué me sirve yo decir ser adventista del séptimo día? Mire, es más, en el día sábado no debemos de estar haciendo shows con bandas por las calles, en los parques. No debemos de estar haciendo shows, mis apreciados. ¿Sí? ¿De qué nos sirve estar en el día, ser adventistas del séptimo día y estar repartiendo mercados en el día sábado en el parque o por las calles? Por eso el Señor nos ha dejado 6 días, para que en esos 6 días hagamos nosotros todo eso y no en el día sábado, porque el día sábado dice es para el Señor. ¿Sí? En el día sábado es para el Señor. ¿Sí? Ahora, es guardar todos los mandamientos de la ley de Dios. Debemos de guardar los mandamientos de la ley de Dios. Y esto no es solamente para los adventistas, esto es para toda la humanidad. Para toda la humanidad. ¿Sí? ¿De qué me sirve guardar 9 mandamientos, pero desechar uno?
¿De qué me sirve guardar 9 mandamientos y rechazar el santo sábado que el Señor ha bendecido y santificado para que en ese día le adoremos? Mire lo que dice en el Nuevo Testamento, para aquellos que dicen que el sábado era solamente en el Antiguo Testamento y que era para los israelitas. Aquí estamos en el Nuevo Testamento, en el libro de Santiago, el capítulo 2 y el versículo 10. Mire lo que dice. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Y esto está en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿por qué muchas personas dicen de que el Antiguo Testamento ya no se debe de obedecer? Aquí estamos en el Nuevo Testamento y nos está diciendo que el que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, será culpable de todos. Entonces, ¿por qué la humanidad estamos lejos de Dios? Porque guardamos 9 mandamientos, que no, pongámoslo, que no adoremos imágenes, ¿sí? Pongamos que portemos bien a nuestros padres. Pongamos que no robemos, que no adulteremos, que no forniquemos, que no codiciemos, pero estamos desobedeciendo el santo sábado. ¿De qué me sirve? Estoy simplemente siendo culpable de todo el resto de los mandamientos, porque el Señor estableció el sábado no para un pueblo, no, o para unas personas sí, para otras no. El Señor estableció el sábado, le dio la bendición, lo santificó para toda la humanidad, para que en ese día le adoremos a Él. No es que veneremos el sábado, es venerar al que hizo el sábado. Porque nosotros no vamos a la iglesia para adorar en el sábado, para adorar el sábado. Vamos a la iglesia en el sábado para honrar y glorificar al Creador del sábado. ¿Sí? Al Creador del sábado. Entonces, mis apreciados, como pueblo adventista o como adventista del séptimo día, nosotros no debemos de estar haciendo shows por las calles ni en los parques en el día sábado. Para eso tenemos 6 días de la semana. Si queremos ir a llevar mercados, vayamos durante los 6 días que Él nos ha dado. Si tenemos que ir a hacer una banda, vayamos durante esos 6 días de la semana. Pero el sábado no es para esto, mis apreciados. Vamos al libro de Éxodo, donde encontramos los 10 mandamientos, y en el 4.º mandamiento, en el libro de Éxodo capítulo 20, Éxodo capítulo 20, vamos al 4.º mandamiento, ¿sí? Vamos a ir al 4.º mandamiento y vamos a leerlo con atención y despacio, para que podamos entender qué es lo que dice el 4.º mandamiento. En el versículo 9, que comienza el 4.º mandamiento, dice: 6 días trabajarás y harás todas tus obras. Entonces, el Señor nos ha dado 6 días para que nosotros trabajemos y para que hagamos las obras. Las obras no debemos de hacerlas en el sábado. El sábado es todo el día sábado para honrar y glorificar al Creador del sábado. Las obras las tenemos que hacer durante los 6 días de la semana. Mire lo que sigue diciendo el 4.º mandamiento. Mas el sábado, día es de reposo para Jehová tu Dios. Entonces tenemos 6 días para ir a hacer una buena obra a nuestro prójimo, para ir a repartir mercados al parque, por las calles, para ir a repartir documentos, ¿sí? Papelería, para ir durante esos 6 días. Pero el sábado, mis apreciados, es para darle la honra y la gloria a nuestro Creador. Y el pueblo que el Señor ha levantado hoy, que es el pueblo adventista,
se está alejando totalmente de los principios de la santa llamada ley de Dios cuando hacemos todo esto. ¿Estas son labores que hay que hacerlas? Claro que sí, pero no en el día santo que el Señor ha dado para que le honremos y le glorifiquemos. Sigue diciendo en el versículo 10, mas el séptimo, mas el sábado es reposo para Jehová tu Dios. No hagas, mire lo que dice la palabra del Señor, no hagas en él obra alguna. Obra alguna. Cuando dice obra alguna, no hagas en él obra alguna, es no estar en los parques o por las calles repartiendo mercados, regalando mercados, o con bandas por las calles haciendo shows. Eso no se debe de hacer en el día sábado, mis apreciados. Es muy claro lo que el mandamiento, lo que el cuarto mandamiento nos está diciendo. ¿Sí? ¿Por qué es que el pueblo que el Señor ha levantado para que demos la luz suficiente al mundo, no estamos viviendo conforme a lo que el Señor nos está hablando? Sigue diciendo, no hagáis en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Ninguna persona en el día sábado debe estar haciendo nada de esto. Así sea llevándole un mercado, yendo a un parque a repartir mercado, que eso es bueno, pero el Señor no lo ha dejado para que lo hagamos en sábado. Él lo dejó para que lo hagamos en 6 días de la semana. Pero en el séptimo es para darle la honra y la gloria a nuestro Dios. La honra y la gloria se la damos también si queremos dar mercados, pero durante la semana, durante esos 6 días. Sigue diciendo, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el sábado. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Entonces, el Señor dejó el sábado para que nosotros le demos la honra y la gloria en ese día a Él. Toda la honra y la gloria, todo el sábado, debemos de dedicárselo a Él. No dedicarnos después de mediodía a ir a llevar mercados a los parques o por las calles o a una persona. No, eso hay que hacerlo, pero durante los 6 días que Él nos ha dado para trabajar y hacer todas las labores. Ayudar al prójimo en lo que necesite el prójimo, debemos de ayudarlo, pero durante esos 6 días. Si no lo estamos haciendo así, estamos viviendo en desobediencia a los principios de la santa llamada ley de Dios. Con todo el respeto, mis apreciados hermanos adventistas del séptimo día, pero lo tengo que decir, porque estamos nosotros haciendo en contra de lo que el Señor nos ha establecido. Mire lo que dice el versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Pero si estamos haciendo esto, ¿qué luz vamos a hacer para el mundo? ¿No todas las personas hacen lo mismo? En el sábado llevan un mercado, van a hacer shows, hacen de todo. Y nosotros debemos de ser un pueblo diferente del mundo, diferente de todos los que hacen esto. El pueblo adventista del séptimo día no ha sido establecido para que haga shows en las calles o en los parques. No, mis apreciados. El pueblo adventista ha sido levantado primeramente para vivir la luz que el Señor nos ha dado. Primero, para vivir conforme a esa luz. ¿Sí? Primero, para vivir conforme a esa luz. Dar un buen testimonio. Dar un buen testimonio en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de actuar.
en nuestra manera como nos portamos con nuestro prójimo, con nuestros vecinos, con nuestros hermanos, con nuestra familia. Es dar un buen testimonio que andamos en los principios de la santa llamada ley de Dios y que nuestro Señor Jesucristo mora verdaderamente en nuestras vidas. Pero al ir a llevar mercado y hacer bandas, shows en el día sábado por las calles y en los parques, eso no es dar un buen testimonio ante Dios ni ante la humanidad. Ahora, vamos y hacemos todos estos shows, damos todos estos mercados, pero de inmediato tomamos fotos, videos y los subimos a las redes sociales para que la gente diga, uy, ese pueblo, esas personas verdaderamente tienen a Dios en el corazón. ¿Quién dijo eso, mis apreciados? La palabra del Señor dice que su mano derecha no sepa lo que hace su mano izquierda. ¿Por qué lo primero que hacemos es hacer videos y tomar fotos y subir a las redes sociales, mis apreciados? Eso no está acorde con los principios de un cristiano verdaderamente fiel y verdadero al Señor. Muy claro la palabra del Señor, no que su mano derecha no sepa lo que su mano izquierda hace. Entonces nosotros somos ¿qué? La luz del mundo y debemos de dar ejemplo, ser diferentes de todo el resto de la humanidad. Ser diferentes, andando en el mundo con ellos, pero apartados de las cosas del mundo, viviendo conforme a la voluntad de Dios. Por eso en el libro de Salmos capítulo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Biblia es la palabra del Señor. El espíritu de profecía, los libros escritos por Elena G. de White, son inspirados, son palabra del Señor. Y nosotros, si somos verdaderamente los hijos del Señor, el pueblo que el Señor ha establecido, ha levantado para este último tiempo, debemos de estar viviendo es conforme a esos principios. Pero hoy estamos viviendo es bajo principios o bajo mandamientos de hombres. Y defendemos a capa y espada a los hombres. Defendemos a capa y espada al pastor, defendemos lo que dice el pastor, lo que dice el anciano, lo que hace la iglesia. Cuando estamos andando es en mandamientos de hombres. Y nosotros debemos de andar en los principios y los mandamientos de nuestro Padre Celestial Todopoderoso y de nuestro Señor Jesucristo. Manuscritos inéditos, tomo 3, página 4, dice: las plumas de los hombres no pueden seguir el historial de corrupción en nuestras ciudades. ¿Sí? No, ¿el qué? La pluma de los hombres no pueden seguir el historial de la corrupción. En nuestras ciudades, por todas partes, se ven conflictos políticos, sobornos y fraude. Los hombres parecen decididos a gobernar o a arruinar a los que no quieren ser gobernados por ellos. El pueblo que el Señor ha establecido para este último tiempo ya no se conoce que es el pueblo de Dios, porque ahora anda como anda el mundo, en política. Estamos metidos en política, en cosas que no debemos de estar metidos nosotros. El mundo está allá y nosotros como cristianos, como el pueblo del Señor, debemos de estar aparte del mundo, viviendo dentro, pero apartados de las cosas que el mundo ofrece o que la humanidad practica. Apartados totalmente debemos de estar, hermanos. Ahora, dentro de la iglesia han tomado control o se han tomado autoridad que el Señor no ha dejado.
Pero la iglesia hoy se ha tomado la autoridad de despedir de la iglesia o de quitarle la credencial a un pastor o a un predicador cuando quiere vivir y cuando quiere pregonar la verdad para estos últimos tiempos. ¿Sí? Esa autoridad de sacar de la iglesia solamente la tiene Dios, solamente la tiene nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que conoce verdaderamente el corazón, si la persona verdaderamente está andando siendo fiel a los principios de la amada ley de Dios. Él es el único que tiene esa autoridad. La iglesia no tiene autoridad ninguna. La iglesia hoy está siendo como el pueblo de Israel en Jerusalén, los grandes doctos de la ley, que decían ser los gobernantes, pero ponían estrictas leyes que debían de hacerse lo que ellos decían y no lo que los principios de la amada ley de Dios decían. Se habían tomado autoridad que no les correspondía. Hoy, dentro de nuestra misma amada iglesia, está sucediendo lo mismo. El orgullo, el yo, la vanidad, todo esto está dentro de la iglesia. Y por eso se está haciendo todo esto. Cuando una persona quiere vivir bajo los principios de la ley de Dios y en la iglesia predica los temas para estos últimos tiempos, de inmediato no lo vuelven a dejar predicar, porque dicen que están asustando a la hermandad, que el mensaje no se debe de dar de esa manera. Pero la palabra del Señor es muy clara en decirnos de que la palabra de Dios se debe de decir plenamente lo que dice, con amor y con autoridad. ¿Eso no era lo que hacía nuestro Señor Jesucristo? Hablaba su palabra con amor, pero también con autoridad. Con autoridad. ¿Por qué lo hacía? Porque estaba viviendo conforme a la palabra de su Padre, o conforme a la palabra de nuestro Padre Celestial. ¿Sí? ¿Para qué es el centinela? Sigue diciendo el Espíritu inspirado. ¿Para qué es el centinela? Sino para ser la voz de los vigías en los muros de Sión, para hacer sonar la señal del peligro. Hermanos, estamos a punto de que nuestro Señor Jesucristo se levante del santuario celestial en el lugar santísimo para dirigirse a la iglesia, para purificar su iglesia, para poner el sello sobre los fieles y obedientes y para matar a aquellos que dicen ser, pero que no están viviendo conforme a la luz que Él nos ha dejado. ¿Sí? Debemos de hacer sonar el peligro. Está por terminarse, está por cerrarse la puerta de la gracia para el pueblo adventista del séptimo día. Porque primero la puerta de la gracia se cerrará para el pueblo adventista. Aunque la mayoría de los adventistas no crean esto, pero la puerta de la gracia se cerrará primeramente para los adventistas del séptimo día. ¿Por qué? Porque han tenido la luz suficiente que el Señor nos ha dado, pero no queremos vivir bajo esa luz. Puerta de la gracia se cerrará primero para nosotros. Por eso el tiempo de prepararnos y vivir en santidad es hoy. Mañana no sabemos. ¿Sí? Mañana no sabemos. Sigue diciendo, hay que hacer sonar el peligro, y el peligro es que nuestro Señor Jesucristo está por salir del santuario celestial, del lugar santísimo. Y cuando Él salga, entonces ya no habrá más oportunidad para los adventistas, para los que dicen ser adventistas del séptimo día, pero que no están viviendo conforme a la voluntad del Señor. Para todos aquellos que un día conocieron la luz de la verdad, que tomaron el bautismo, ¿sí? Que tomaron el bautismo, ¿sí? Pero que hoy se han apartado, están viviendo afuera de Dios, que se han apartado del pueblo de Dios.
¿sí? En el día que nuestro Señor Jesucristo salga del santuario celestial para venir a purificar la iglesia, todos aquellos que han obtenido el bautismo, pero se han apartado de Dios, han apostatado, cuando venga nuestro Señor Jesucristo a purificar la iglesia, van a caer muertos por la espada de los 5 ángeles que van a venir a matar a todos los que dicen ser, pero que no están viviendo conforme a la palabra del Señor, y para todos aquellos que tomaron un día el bautismo, pero apostataron, se apartaron de esa verdad, van a caer también en ese día. No debemos apocarnos y pedirle perdón al mundo por tener que decir la verdad. No, mis apreciados. Nosotros no debemos de estarle pidiendo permiso al pastor, al líder de la iglesia, al anciano de iglesia, para proclamar estas verdades. Nosotros debemos de estar pidiéndole al Señor que nos ayude y nos dé la fuerza para proclamar estas verdades al mundo. Como dentro de la iglesia no se puede hacer, pues debemos de impartirlas desde afuera de nuestra iglesia, a donde estemos, proclamar estas verdades para estos últimos tiempos, mis apreciados. ¿Cuál verdad debemos de proclamar nosotros en estos últimos tiempos, mis apreciados? Primero es la verdad del sábado, que el sábado fue establecido por el Señor para toda la raza humana, no para unos pocos, no, es para toda la raza humana que el sábado fue establecido. ¿Sí? Entonces el sábado es toda la humanidad que debe de guardar el sábado. ¿Sí? Toda la humanidad, porque el Señor lo estableció para toda la humanidad. La verdad de quién es la verdad, otra verdad que se debe de llevar hoy en estos últimos tiempos, mis apreciados, es la verdad sobre quién es el Espíritu Santo. ¿Sí? Porque hoy la humanidad entera está envuelta en una doctrina donde dicen que el Espíritu Santo es una tercera persona en la deidad. Pero eso no es lo que nos dice la palabra del Señor y el Espíritu de profecía. El Espíritu de profecía y la Biblia nos habla de que ese Espíritu Santo del cual habla su palabra es Cristo en su divinidad. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo es Hijo de Dios desde antes de crear este mundo. Cuando estaba con el Padre, antes de crear este mundo, Él ya permanecía con el Padre. Él estaba con el Padre, ¿sí? Él estaba en espíritu, porque la humanidad no le podía ver, ¿sí? O sea, porque no, donde Él, al venir Él por lo menos a este mundo, en ese poder, en ese ser divino, el mundo o las personas no lo pueden ver, ¿sí? Cuando Él estaba allá era espíritu, cuando moraba con el Padre. El Padre es espíritu. Por eso dice la palabra del Señor, que el Padre es espíritu y los que le adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad. ¿Sí? En espíritu y en verdad. Entonces, de esa manera que Él era espíritu allá, antes de este mundo ser creado, de esa misma manera es que Él está con nosotros, en ese poder divino, en ese ser divino. ¿Sí? Esa es otra verdad que hoy está siendo rechazada y que el enemigo, el diablo, ha puesto en todo el mundo y hasta dentro de nuestra amada iglesia está esa doctrina. Hermanos, y si nosotros seguimos así de esa manera como vamos, es el Espíritu Santo, que es Cristo, no nos va a poder ayudar en nuestras dificultades y no nos va a poder revelar la verdad para este último tiempo en el cual estamos viviendo. Es más,
Si rechazamos a Cristo, ¿de qué manera es que Él está con nosotros en esta tierra? No vamos. Él no nos puede ayudar entonces, porque estamos rechazándolo. Si creemos en un espíritu aparte, en una tercera persona, mis apreciados, vamos a perder la salvación. Vamos a perder la salvación. La verdad sobre la purificación de la iglesia, otra verdad clara, es la purificación de la iglesia, y esa la encontramos en Ezequiel 9 del 1 al 6. Estudiemos ese capítulo de Ezequiel 9 para que miremos lo que el Señor va a hacer cuando Él venga a purificar a la iglesia. Ahí encontramos claramente, mis apreciados, la obra que el Señor va a hacer. ¿Sí? La verdad sobre la justificación por la fe. ¿Sí? Es otra verdad que no la podemos desechar como verdad presente para estos últimos tiempos. ¿Sí? El santuario es otra verdad presente para estos últimos tiempos, donde nuestro Señor Jesucristo está intercediendo por nosotros. ¿Sí? Y son muchas más verdades presentes para estos últimos tiempos, pero hoy nosotros estamos hablando de muchas cosas que no son verdad presente. Cuando llegamos a la iglesia, en las predicaciones, en los temas durante el sábado, se habla de noticias de la semana, noticias de lo que ha sucedido. La sierva del Señor dice que eso no es verdad presente para nosotros predicarla en el día sábado. Hablen de todo eso durante la semana, por eso tenemos 6 días para hablar de todo eso, de lo que ha sucedido en el mundo, de lo que está sucediendo. Pero en el día sábado no debemos de estar hablando de noticias ni de nada de esto de lo que está sucediendo en el mundo, mis apreciados. El día sábado debemos de estar que el pueblo se esté alimentando de verdaderamente de la palabra del Señor. Sigue diciendo, debemos descuidar todo ocultamiento, desplieguen sus colores para hacer frente a la causa de los hombres. Entiéndase que los adventistas del séptimo día no pueden aceptar transigencias en las opiniones de la fe. El Señor nos ha dado la luz suficiente para que nos preparemos y preparemos al mundo. No nos dejemos guiar por lo que dice el ser humano. Pongámonos en las manos del Todopoderoso y de su amado Hijo, que Él es el único que nos puede guiar por la luz de la verdad. El mundo tiene derecho a saber qué esperar de nosotros y nos considerará deshonestos al ocultar nuestros auténticos sentimientos y principios. El mundo tiene derecho de saber la verdad, no ocultarla. Y el pueblo adventista ha sido levantado para hablar esa verdad. Pero hoy se está callando esa verdad. Por cualquier motivo, por dinero, por amenazas, porque nos expulsan de la iglesia, porque le quitan el cargo en la iglesia y por muchas cosas más se está ocultando la verdad. Pero el mundo tiene derecho a saber, porque en el tiempo que empiecen a caer las 7 postreras plagas, nos van a hacer culpables a nosotros de haberles ocultado todo esto, de haberles ocultado lo que va a venir a este mundo, las 7 postreras plagas que han de caer y que han de caer sobre todos aquellos desobedientes a los mandamientos de Dios. En el libro de Juan, el capítulo 14, versículo
15 y 16 y 17, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, si amamos a Dios, si amamos a nuestro Señor Jesucristo, entonces debemos ¿de qué? De guardar sus mandamientos. Más claro no nos puede hablar el Señor. Si apreciamos el sacrificio que el Padre y el Hijo hicieron para salvar a la humanidad, para salvarnos a nosotros, si apreciamos ese sacrificio, vamos a vivir en obediencia a todos los principios y su santa llamada ley. Pero si no estamos viviendo bajo esos principios, no amamos al Señor en nada. En nada. ¿Sí? Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Ese consolador del cual está hablando el Señor Jesús es el Verbo que se hizo carne, ¿sí? Es el amado Hijo de Dios, ese es el consolador que iba a venir a este mundo después que nuestro Señor Jesús fuera al cielo, ¿sí? Ese es el consolador que Él le iba a rogar al Padre para que viniera en nuestra ayuda, en ese poder divino, ¿sí? El Espíritu de verdad. Entonces, la palabra del Señor dice que el Espíritu, ¿quién es la verdad? Dice que es Cristo. ¿Quién es el camino? Dice que es Cristo. ¿Quién es el pan de vida? Dice que es Cristo. Y entonces, ¿por qué nosotros no entendemos estos pasajes de la palabra del Señor? El Espíritu de verdad. Si la verdad es Cristo, ese Espíritu de verdad debe ser Cristo. Es Cristo mismo, ¿sí? El amado Hijo de Dios en su divinidad, ¿sí? ¿Por qué nosotros, si nosotros creemos que Él es el camino, la verdad y la vida, por qué no entonces no podemos comprender estos pasajes, mis apreciados? El cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué el mundo no puede recibir este Espíritu de verdad? El mundo, ¿por qué? Porque no le conoce. Mire lo que sigue diciendo. El cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Entonces, el mundo no puede recibir ese Espíritu de verdad que es Cristo en su divinidad, porque lo uno no lo ve ni le conoce, ¿sí? Él en su divinidad, nosotros no lo vemos y el mundo no lo conoce, por eso no lo pueden recibir. Pero sigue diciendo: pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Nosotros, como pueblo de Dios, el cual el Señor ha levantado para estos tiempos, debemos de reconocer quién es ese Espíritu de verdad. Porque no es una tercera persona. Sabemos que el Espíritu Santo existe, claro. Que es una persona, claro, que sí. Y lo creemos. Pero no que es una tercera persona en la deidad, sino que es Cristo mismo en su divinidad. Efesios capítulo 4, versículo 30 al 32. No contristáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Quién es el único que nos puede dar ese sello? ¿Quién es el único que nos puede sellar? Cristo. Cristo es el único que nos puede sellar. Así que ese Espíritu
no debemos de hacer entristecer a ese espíritu, porque ese es Cristo. Y si nosotros lo hacemos entristecer, sencillamente no vamos a recibir el sello de Dios. Si no creemos en Él, Él no nos puede dar el sello final para ese tiempo. No contristáis al Espíritu Santo de Dios. ¿Quién es el Espíritu de Dios, de ese Espíritu Santo de Dios? ¿Quién fue el que escribió los 10 mandamientos? Cristo. Cristo fue el que escribió los 10 mandamientos con su propio dedo. ¿Sí? Él mismo. Él es el dedo de Dios. Él es el Espíritu de Dios. ¿Sí? Cristo en su divinidad. ¿Quién era ese espíritu que se movía sobre la faz de las aguas antes de este mundo ser ordenado? Cristo, ese espíritu. Cristo era el que se movía sobre la faz de las aguas antes de este mundo ser ordenado. Y ese mismo espíritu, o sea, Cristo mismo, Él es el que nos da el sello. Él es el que nos da el sello. Si no reconocemos quién es, mis apreciados, no vamos a tener el sello. Él no nos puede dar el sello con el cual hemos sido sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Mis apreciados. Por eso digo, mis apreciados, que el pueblo que el Señor ha levantado para estos últimos tiempos está devolviéndose nuevamente hacia Egipto. Está devolviéndose hacia Egipto. Y el pueblo de Israel, después de estar a bordo de pasar a la tierra prometida, fue devuelto nuevamente por el desierto por causa de la rebeldía, de la rebelión. ¿Sí? Y hubo oportunidad todavía, claro, hubo oportunidad para ese pueblo. Porque después volvieron nuevamente y ya pasaron el Jordán y estuvieron en la tierra prometida. Pero hoy, para el pueblo que el Señor ha levantado para este tiempo, si no estamos viviendo en esa santidad cuando Él venga a hacer la visitación a la iglesia, a purificar la iglesia, ya no va a haber más oportunidad. Solamente quedarán en pie los que hayan vivido esa vida perfecta. O sea, todo aquel que profesa ser adventista del séptimo día y que vivió conforme a la voluntad del Señor, que vivió en santidad y que está viviendo en santidad cuando Él venga a purificar la iglesia, entonces recibirá el sello de Dios y Él pasará a la tierra prometida. Pero los que conocieron la luz de la verdad, pero que no vivieron en esa luz y se apartaron de esa luz, van a ser muertos por la espada de los ángeles de Ezequiel 9, mis apreciados. Y cuando eso suceda, entonces viene la oportunidad para los gentiles, o para los que dice la palabra gentiles, pero aquí lo vamos a referir a todas aquellas denominaciones y personas que no tuvieron esta verdad, que la que tenemos nosotros como adventistas del séptimo día hoy. Viene la oportunidad para ellos. ¿Sí? Por eso en el tiempo que Jerusalén, el Señor envió a los discípulos, ¿para qué? Para llevar a su mismo pueblo primeramente, ¿sí? Para llevar ese mensaje a su pueblo, a su mismo pueblo a través de los discípulos, ¿sí? De su mismo pueblo, que dejaran el pecado y que buscaran verdaderamente de corazón al Señor. Hoy nosotros queremos llevarle al mundo, seguir trayendo y trayendo personas a la iglesia, pero con nuestras doctrinas, con nuestras falsedades, y se van a perder igualmente
que nosotros nos perdemos si no estamos viviendo en santidad. Dentro de la iglesia, hermanos que van a la iglesia con el anillo de matrimonio puesto, con joyas, ¿sí? La fidelidad a Cristo o la fidelidad al esposo o a la esposa con su pareja no está en un anillo. Está en ser verdaderamente fiel al Señor y a la persona con la que está viviendo. No necesita tener una argolla en el dedo de oro o de plata para demostrar de que es casado o que es casada. No, eso se debe demostrar con la fidelidad. Y asimismo nosotros debemos de ser con el Señor. Ser fieles al Señor con todo nuestro corazón. Con todo nuestro corazón. Dice la palabra del Señor en el libro de Hechos, el capítulo 5, en el libro de Hechos, el capítulo 25, capítulo 5, perdón, versículo 29 y 30. 29 y 30. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, nosotros debemos de obedecerle primeramente a Dios antes que a lo que digan los hombres. Los hombres son instrumentos para llevar el evangelio, sí, pero no debemos de creerles a ellos, sino a lo que dice la palabra de Dios. Nosotros somos instrumentos para llevar el evangelio, pero debemos ser instrumentos de llevar la verdad. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándoles en un madero. Entonces, nosotros debemos de obedecer primeramente ¿a quién? A Dios antes que a los hombres. En el libro de Efesios capítulo 5 versículo 1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ser imitadores, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo vivió en esta tierra. Cuando Él vino a este mundo estaba el pecado igual o hasta más que con el cual estamos viviendo nosotros hoy. Pero Él vivió una vida en santidad. Vivió una vida correcta bajo los principios de nuestro Padre Celestial. Fue obediente en todo. Y nos dejó por ejemplo para que nosotros vivamos ese ejemplo. Debemos de ser nosotros imitadores de Cristo Jesús. Pero ¿será que estando haciendo todo esto en contra de lo que Él ha dejado? La sierva del Señor es muy clara en decir: no todos los que profesan guardar el sábado recibirán el sello del Dios vivo. Por alguna razón ella lo dice, o por alguna razón el Espíritu le iluminó a ella y le mostró por qué razón no todos los que profesaban guardar el sábado recibirán el sello del Dios vivo. Unos porque están en fornicación, en adulterio, en maldicencia, hablando mal del prójimo, bebiendo licor. Vamos a la iglesia en el día sábado 1 hora, pero durante la semana estamos en bailes, en rumbas, fiestas. Dice la palabra del Señor: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hermano, esto es triste. Y la palabra del Señor nos dice todo esto es porque así está sucediendo en estos tiempos, mis apreciados.
este pueblo de labios me honra. A nosotros se nos llena la boca diciendo, soy adventista del séptimo día. Pero estamos en fornicación, en adulterio, maldicencia, tomando licor, disfrutando en el mes de diciembre, 24 de diciembre, 25, todo esto celebrando fiestas por todo lado. Pero dice, su corazón está lejos de mí, dice el Señor. La sierva del Señor en un párrafo también dice que Cristo está a un día de camino de la mayoría de los predicadores. ¿Cuánto lejos estamos nosotros de Cristo? Que dice que estamos a un día. Por eso es que está entrando a nuestra iglesia muchas cosas que no están conforme a la palabra de Dios. Y esto no es criticar, esto es amonestar a nuestra amada iglesia. Porque si estamos viviendo de esa manera, no vamos a recibir el sello del Dios vivo. Y estas amonestaciones son para que la iglesia, para que el pueblo despierte y no durmamos, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo está a las puertas. La ley dominical está a punto de empezar a regir en los Estados Unidos de Norteamérica. Ya está establecido todo, ya está firmado todo. Solo falta la purificación de la iglesia. Solo falta que nuestro Señor Jesucristo salga del santuario celestial, del lugar santísimo, y se dirija a esta tierra, a la iglesia, porque dice que Él se va a dirigir a la iglesia, a su pueblo, para purificarlo. Y esa purificación se va a hacer antes de la ley dominical. Y si la ley dominical ya está firmada en los Estados Unidos, ¿qué falta entonces? El evento que confirmará que el juicio de los vivos ha comenzado es con la muerte de los más de 23 millones de adventistas del séptimo día. Mire, mis apreciados, vamos a hacer una suma aquí rápidamente. Ahora, ¿qué pasó? Una suma rápidamente, mis apreciados. Vamos a hacer una suma. Este no es calculadora. Ay, se volvió loco este teléfono ahora cuando iba a hacer la suma. Bueno, mis apreciados, hagamos una suma. Son 24. Uy, si se da cuenta. Vea. Bueno, el enemigo es terrible. Vea, el enemigo es terrible. No se pudo hacer la suma porque entró el enemigo al teléfono y, mejor dicho, enloqueció el teléfono. Pero bueno, mis apreciados, vamos a hacer una suma. En los libros de la iglesia hay registrados 24 millones de adventistas. De esos 24 millones de adventistas, solo 144,000 van a ser sellados con el sello del Dios vivo. El resto van a ser muertos por la espada de los ángeles de Ezequiel 9. ¿Sí? Van a ser muertos por los ángeles de Ezequiel 9. Entonces, mis apreciados hermanos, más de 23,800,000 y algo van a ser muertos en ese tiempo, en el día de la purificación de la iglesia. Ese es el evento que confirmará que el juicio de los vivos ha comenzado.
Cuando miles que profesan ser adventistas del séptimo día están cayendo muertos rápidamente. ¿Por qué rápidamente? Porque en 7 días el Señor va a hacer esa obra. En 7 días el Señor va a poner el sello a los que estén viviendo en santidad en ese tiempo. En 7 días el ángel que lleva el tintero de escribano va a poner el sello sobre los 144,000. Sobre los 144,000 que estén viviendo en esa santidad. Los otros 5 ángeles van a matar a los 23,800,000 que quedan. Porque recordemos que son 24 millones de adventistas registrados en los libros de la iglesia. Y si solamente 144,000 recibirán el sello, entonces serán muertos 23,800,000 y algo. Serán muertos. Ese es el evento grande que confirmará que el juicio de los vivos ha comenzado, mis apreciados. Dice en el libro de Marcos, capítulo 3, versículo 28 y 29. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean. Versículo 29. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Cualquier pecado será perdonado contra el Hijo del Hombre. O sea, contra nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús nos perdonó. Cuando estaba colgado en la cruz, ¿qué dijo nuestro Señor Jesús? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Fueron perdonados? ¿Fuimos perdonados? Claro, nuestro Señor Jesús nos perdonó. Pero ¿cuál es el pecado que no se perdona? Es que la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es Cristo en su divinidad. Si nosotros no aceptamos a Cristo, que Él es el que mora en esta tierra con nosotros y que quiere morar en nosotros, ese es el pecado que no va a ser perdonado. ¿Por qué no va a ser perdonado? Porque estamos rechazando al amado Hijo de Dios. Estamos rechazando al Verbo que se hizo carne. Ese Verbo es Cristo. Ese Cristo es el amado Hijo de Dios que moraba con el Padre desde antes de la creación de este mundo. Ese es el Espíritu Santo que si nosotros rechazamos, no vamos a tener perdón y vamos a ser reo de juicio eterno. Vamos a ser reos de juicio y vamos a ser muertos, condenados por haber rechazado al amado Hijo de Dios. Oh, mis apreciados, creámosle a lo que dice la palabra de Dios. Si no creemos en la palabra de Dios, vamos a ser muertos. No vamos a perder nosotros el reino de los cielos. Vamos a perder esa dicha de poder estar en el trono del Padre y del Hijo por 1000 años. Por 1000 años. Si somos fieles y obedientes ahora y empezamos a vivir en santidad, entonces vamos a poder estar por 1000 años en el trono del Padre y del Hijo, o sea, en el cielo, o sea, en el tercer cielo. Porque en el tercer cielo es la morada del Padre y del Hijo. Por 1000 años vamos a estar allá si somos obedientes y recibimos el sello del Espíritu Santo por el cual hemos sido sellados para el día de nuestra redención. Después de los 1000 años volveremos a esta tierra, pero nuestro Señor Jesucristo hará tierra nueva. ¿Sí? El pecado será derrotado, el pecado será desterminado, destruido totalmente, y nuestro Señor Jesucristo hará la tierra nueva, como en el Edén cuando moraba Adán y Eva antes del pecado.
No nos perdamos ese privilegio, mis apreciados, por rechazar al Espíritu Santo. No nos perdamos estar allá por no recibir a Cristo, mis apreciados. Si no recibimos a Cristo, vamos a perder la entrada de poder estar allá. Testimonio para los ministros, capítulo 1, dice: los hijos de Dios han sido llamados a salir del mundo. No salir del mundo y apartarnos por allá en un lugar solo donde no hayan más personas. No. Eso no es lo que la palabra del Señor está hablando. Salir del mundo es salir de las costumbres del mundo. No vivamos esas costumbres. ¿Sí? No vivamos esas costumbres. Vivamos lo que dice la palabra del Señor. Dios ha advertido a su pueblo que no se quede absorto en la política. No podemos llevar la señal de Dios como su pueblo, observador de sus mandamientos, No hemos de entregar nuestras mentes a asuntos políticos. El pueblo de Dios anda de forma contraria a su voluntad cuando se mezcla con la política. El Señor más claro no puede ser con nosotros. ¿Sí? Cuando andamos metidos en políticas, estamos totalmente apartados del Señor, mis apreciados. Y no podemos ser el pueblo de Dios mientras andemos en todas estas costumbres de este mundo. ¿Sí? Mire lo que sigue diciendo. Los que comienzan esta obra revelan, la política, los que comienzan esta obra de política, ¿sí? Revelan que no son enseñados ni están dirigidos por Dios. Oh, mis apreciados, y cada persona que me escucha, cada persona que llega a ver este tema, por favor, mire lo que está diciendo. Los que comienzan esta obra revelan que no son enseñados ni están dirigidos por Dios, sino que están dirigidos ¿por quién? Mire, sino por aquel espíritu que crea disensión y luchas y toda malobra. Entonces, cuando estamos metidos en las cosas del mundo, no somos ni pueblo ni hijos de Dios. Somos más bien hijos ¿de quién? Del enemigo de Dios, de Satanás. Estamos siendo hijos de Satanás. Somos súbditos del reino del Señor y hemos de trabajar para establecer ese reino en justicia. Si nosotros verdaderamente somos el pueblo escogido, el pueblo elegido que Dios ha levantado para este último tiempo, para despejar el camino para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, debemos de estar haciendo es para agradar a Dios. Debemos de estar abriendo el camino. ¿Sí? Eso es lo que debemos de estar haciendo nosotros como adventistas del séptimo día. ¿Sí? ¿Qué dice? En el libro de Apocalipsis, el capítulo 14, versículo 6. Teme a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las fuentes de las aguas. Ese temor a Dios, ese que dice la palabra teme a Dios, es el temor de vivir, es una obediencia a todos los mandamientos de su santa y amada ley. Ese es el temor que el Señor nos dice. No es que le tengamos miedo, no, es vivir bajo los principios de su santa y amada ley. Oh, mis apreciados,
y cada persona que me escucha. ¿Sí? Cada persona que me llega a escuchar en algún momento, que llegue a ver este video. Busquemos al Señor ahora que puede ser hallado. Busquémoslo de corazón ahora que lo podemos hallar, antes que sea demasiado tarde. Y al pueblo adventista del séptimo día, les digo, mis apreciados, que busquemos al Señor de corazón. Busquémoslo, porque si no estamos viviendo en santidad, cuando nuestro Señor Jesucristo se levante y se dirija a la tierra, a la iglesia, a purificar la iglesia, a poner el sello sobre los fieles y obedientes y a dar muerte al resto de los que dicen ser adventistas, pero que no están viviendo la santidad, hermanos, si no estamos viviendo, vamos a caer por la espada de los ángeles en ese entonces. Recordemos que cuando nuestro Señor Jesucristo salga del santuario celestial y se dirija a la iglesia a purificarla, ya no hay tiempo para los adventistas. Cuando empecemos a ver que están muriendo miles que profesan ser adventistas del séptimo día, pastores, predicadores, ancianos de iglesia, que estén cayendo por la espada de los ángeles, ya no va a haber tiempo para nosotros tampoco, para los que empecemos a ver ese tremendo acto que va a ser en ese día. Ya no hay oportunidad, porque esa obra el Señor la va a hacer durante 7 días nomás. 7 días va Él a purificar su iglesia, va Él a poner el sello sobre los fieles, sobre los 144,000, y a dar muerte a más de 23,800,000 personas que decían ser, pero que no andaban conforme a lo que Él nos ha dejado, o la luz que Él nos ha dado. Que nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo nos ayude, primero, a entender lo que Él va a hacer cuando salga del santuario celestial. Recordemos que esta obra de esta matanza que está registrada en Ezequiel 9 del 1 al 6, la va a realizar el Señor antes de que la ley dominical en los Estados Unidos empiece a regir. ¿Sí? Porque Él va a tener un pueblo justo y santo antes de que comience la ley dominical. Vamos a tener una oración para terminar. Padre amantísimo, todopoderoso, que tu morada en las alturas de los cielos, y amado Señor Jesucristo, para ustedes es la honra y la gloria por toda la eternidad. Padre, te damos las muchísimas gracias, porque tú eres un Dios de amor, de misericordia, de bondad, de paciencia, que hasta estos momentos, aunque hemos sido desobedientes y desleales contigo, tú todavía nos amas con amor eterno. Por eso está presentándonos su palabra, para que nosotros vivamos conforme a tu palabra y nos preparemos para el pronto regreso de tu Hijo amado a este mundo, a la iglesia que tiene en estos últimos tiempos, para purificarla y para establecer el sello del Dios vivo a los que estén viviendo en santidad en ese tiempo. Por favor, ayúdanos a cada una de las personas que llegan a ver este mensaje, que tú, amado Señor Jesucristo, entre a sus mentes y les revele esta verdad, y entonces nos impulse a obedecerte por amor, por todo ese amor que tú tienes con nosotros, que vino a este mundo, entregó su vida solo por amor a nosotros, para mostrar ese amor tan grande que nuestro Padre Celestial tuvo con nosotros y que aún todavía sigue teniendo ese amor. Pero que si no lo hacemos, pues debemos de pagar cada quien las consecuencias. Y la consecuencia es la muerte por la eternidad. Pero antes de recibir la muerte por la eternidad, debemos de pagar cada quien por nuestros actos hechos. Gracias porque tú nos amas. Gracias porque quieres llevarnos un día contigo al reino de los cielos por 1000 años, donde vamos a morar contigo allá en su trono.
y luego regresaremos a esta tierra, pero una tierra nueva que nuestro Señor Jesucristo hará con sus propias manos nuevamente y presenciando nosotros ese acto de maravilla. Gracias, Padre. Todo esto te lo pedimos, te lo imploramos. Quédase con nosotros. Que tus santos ángeles sean nuestra protección y nos impulsen a escudriñar su santa llamada palabra cada día y a ponerla en práctica. Padre, te lo pedimos y te lo imploramos, no habiendo méritos en nosotros porque no lo merecemos, pero sí en los méritos de tu Hijo amado, de aquel que vino a este mundo, se hizo carne solo por amor a nosotros y murió, pero resucitó y está intercediendo por nosotros. En el nombre de nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Apreciados, que el Todopoderoso nos ayude para vivir de aquí en adelante una vida perfecta delante de Él, para que podamos un día ir a morar con Él, mis apreciados. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga y nos ayude y nos dé la sabiduría para comprender y nos dé la fuerza para obedecer. Dios les bendiga.